Pues como os decía, vamos a continuar con el tema 4 y vamos a hablar de lo que es la microbiota humana normal, ¿vale? Sabéis que nuestro cuerpo presenta un montón de células que no son humanas realmente, son de microorganismos, y de hecho el número de células no humanas es mayor que el número de células humanas, con lo cual hasta desde un punto de vista filosófico nos podríamos plantear el hecho de qué significa ser humano, ¿no? O sea, ¿somos realmente humanos o somos más otra cosa? ¿Vale? En cualquier caso, los microorganismos han conseguido adaptarse a nuestro medio, utilizarnos como fuente de alimento y protegerse. Y eso, veremos que todo eso tiene sus pros, pero también tiene sus contras. Puede ser algo bueno y algo malo. El estudio de la microbiota humana en los últimos años ha evolucionado de una manera impresionante, ¿vale? Sobre todo con todas las técnicas modernas de todas las ómicas, la genómica, proteómica y demás, sobre todo con la genómica, pero también con las ómicas. A ver si consigo que esto se vea. Por fin. Bueno, aquí lo tenemos. Ya os digo, el estudio del microbioma humano ha dado un salto cualitativo brutal en los últimos años con las nuevas técnicas de secuenciación genómica. Normalmente las explicaba en este tema, pero como ya os las explicaban en otras asignaturas, pues las he quitado ya directamente y nos centramos en los resultados. Tony Bennasser os debe haber explicado todas las técnicas de secuenciación masiva, lo que es el Sanger, el Illumina y demás. Ya os digo, yo otros años ponía incluso los vídeos y os explicaba un poquito esas caras qué significan, que sí o que no, o que no os habéis enterado. ¿No os han explicado las técnicas de secuenciación y esto? Ah, bueno, no, era Tony normalmente, pero igual no sé quién ha sido. Yo sé, vale, bueno, yo sé. Es que depende de la asignatura o quién de cada año el profesor que le toque. O sea, Tony es el responsable, pero Joseph a veces da unas horas. Lo importante es que ya las han explicado antes, así que yo no tengo por qué explicarlas. Entonces, muchos de los conocimientos que tenemos ahora vienen gracias en parte a este tipo de tecnologías. Como os digo, la presencia de los microorganismos en nuestro cuerpo la hemos visto cuando hablamos de las barreras exteriores, que formaban parte de los aspectos o las herramientas microbiológicas. Son los que llamamos organismos comensales, pero el hecho de que sean buenos y malos, la verdad es que cada vez está cambiando más, ¿vale? Entonces lo que estamos viendo es que siempre es como un balance, ¿vale? Evidentemente hay una serie de microorganismos que parece ser que siempre están ahí, que son los que hemos dicho comensales de toda la vida, que son beneficiosos, obviamente, y que nos van a ayudar a impedir que otros microorganismos nos colonicen, ¿vale? Forman parte de las barreras que decíamos defensivas, sintetizando compuestos tóxicos o antimicrobianos frente a otros, ocupando zonas de unión a las distintas barreras, tanto sea la piel como las mucosas, y evitando, por lo tanto, que otros microorganismos se adhieran a estas. Además, son necesarios incluso para la captación de algunos nutrientes. Hay nutrientes que nosotros no somos capaces de sintetizar, como algunas vitaminas, por ejemplo. Entonces las bacterias intestinales, fruto de su metabolismo, van a sintetizar estas vitaminas, sobre todo el grupo B, y nos van a facilitar obtener estos nutrientes. En otros casos lo que van a facilitar es la absorción de nutrientes que nosotros no somos capaces, porque no tenemos enzimas digestivos para algunos componentes. Lo veremos cuando hablemos de la microbiota intestinal. Aquí tenemos en esta fotografía de aquí abajo a la izquierda cómo tenemos microbiota en estas barreras defensivas que se adhiere, lo que os he comentado antes, se adhiere a la superficie y por un lado impide, en este caso parece que es el intestino con el lumen, ¿vale? Si tenemos aquí una célula M, entonces ocupa el espacio para que no se adhieran otras bacterias y liberan una serie de bacteriocinas y otros componentes
que evitan el crecimiento. Estos miembros de la microbiota, que como estamos viendo tienen funciones beneficiosas, en alguna ocasión cuando hay una alteración en su composición, y cuando digo en su composición no solamente es que haya unos u otros, sino es importante también el balance, la cantidad que hay de unos y de otros. A veces sigue estando presente un microorganismo, pero desciende su cantidad, y esto hace que proliferen otros, que en concentraciones minoritarias no son problemáticos, pero cuando aumenta su presencia, pues provocan enfermedades. Dos ejemplos típicos, tendríamos ejemplos de vaginosis y de problemas intestinales con Clostridium difficile. En el caso de la vagina veremos que los componentes principales de la flora vaginal son los lactobacilos, pero hay multitud de microorganismos distintos en menores cantidades. Cuando por lo que sea, por un tratamiento antibiótico, eliminamos o alteramos esta flora vaginal, provocamos que crezcan, por ejemplo, cándida, que está presente pero en menos cantidades, entonces nos provocará candidiasis o nos provocarán otras vaginosis por bacterias, sobre todo gram negativas. En el caso de Clostridium difficile es un patógeno muy importante o difícil de tratar. No quiere decir que no esté presente en el intestino normalmente. Lo que pasa es que está controlado por el resto de la flora intestinal. Cuando tomamos antibióticos para tratar otra infección, estos antibióticos reducen la flora intestinal y Clostridium difficile pasa a ser mayoritario, por lo menos aumenta su número. El problema del Clostridium difficile es que es resistente a muchos antibióticos. Es una bacteria muy potente que en estado minoritario, ya os digo, no crece y no provocará enfermedad, pero cuando eliminamos a los competidores, a los que lo mantienen a raya, entonces se convierte en un problema muy grave. Por eso ahora cuando te dan tratamientos antibióticos siempre nos dan probióticos, nos dan cada vez más unos suplementos para intentar controlar y mantener esa flora intestinal, que no peguemos ese bajón que podría facilitar o provocar el crecimiento de Clostridium difficile, que provocaría una enfermedad mucho más grave. Tenemos estas palabras aquí que vemos, probióticos y prebióticos. Ya os digo, probióticos es directamente, tienen al microorganismo vivo, pero puede estar liofilizado en distintas formas, es decir, introducimos realmente los microorganismos que queremos que estén en la flora, no tienen por qué ser solamente un tipo, sino cada vez son más complejos, entonces ya se hacen fórmulas que contienen los microorganismos necesarios en las proporciones necesarias. Y luego prebióticos lo que son sustancias que no tienen microorganismos, que lo que van a hacer es que favorecen el crecimiento de los microorganismos que ya tenemos en el intestino, que nos interesan, ¿vale? Entonces, cuando se ha producido esa alteración en las proporciones de la flora, de los componentes de la flora, añadimos estos prebióticos para que los que nos interesan tengan más comida para ellos y crezcan. Estas alteraciones de las microbiotas a veces se cronifican, se convierten en enfermedades crónicas porque no somos capaces de restablecer la flora intestinal en su composición intestinal o cualquier flora, hablar de la intestinal, pero cualquier flora en una zona determinada. Aquí tenéis dos ejemplos de cómo la importancia de estas alteraciones es tal que ha incluso hecho plantearse la necesidad de llevar a cabo trasplantes de microbiota. Y ya se han hecho durante unos años trasplantes de heces, ¿vale?, de un individuo sano a un individuo enfermo, por ejemplo con el problema que os digo de Clostridium difficile, donde no hay manera de que restablezca por sí mismo su flora intestinal. Entonces lo que hacemos es introducirle una flora intestinal de un individuo sano, ¿vale? Se llama trasplante de heces, realmente es trasplante de microbiota fecal, obviamente, ¿vale? A partir de muestras de heces de un individuo sano o de varios, se lleva a cabo la limpieza y el aislamiento, la obtención de la población microbiana y se introduce en el individuo enfermo que tiene una enfermedad crónica intestinal.
Más modernamente, el trasplante fecal se hizo durante unos años con bastante alegría, ahora últimamente ya se ha echado un poquito más para atrás, pero sigue siendo una opción terapéutica. El trasplante de microbiota vaginal sí que se utiliza en los últimos años para tratar infecciones recurrentes crónicas, lo que os he dicho, exactamente por la misma razón, porque hemos eliminado los lactobacillus, o por lo menos hemos reducido su número y hemos permitido que aparezcan vaginitis y vaginosis crónicas, que no hay manera de eliminarlas, porque no están la flora que las controla. En este caso, lo que se hace es a partir de donantes, mujeres obviamente, se hace un análisis clínico, se extrae la muestra de esta flora vaginal, se purifica y luego, por otro lado, a las receptoras, las mujeres enfermas, se les hace un tratamiento con antibióticos para erradicar la flora propia. Y una vez hemos eliminado esta flora, o hemos disminuido por lo menos el número de microorganismos a números muy pequeños, introducimos la nueva flora microbiana a partir de mujeres sanas y se ve que al cabo de unos meses se recupera de estas infecciones. Por lo tanto, estamos poniendo de manifiesto la importancia del papel de la microbiota humana en distintas enfermedades infecciosas, bien sea porque protegen de la aparición de nuevos patógenos que están fuera del cuerpo, o bien porque su mantenimiento hace que este balance hace que microorganismos que podrían ser patógenos, pero como están en pequeñas cantidades y controlados, no dan lugar a síntomas. Clostridium difficile, cándida como levadura, etcétera, etcétera. Pero en los últimos años, además de este papel de las enfermedades infecciosas, que parece lógico, se ha visto que tienen un papel mucho más amplio y están relacionados con procesos patológicos que muchos de ellos no tienen nada que ver con infecciones. Están relacionados con la obesidad, con diabetes, cáncer, depresión, Alzheimer, etcétera, etcétera. Aquí tenéis simplemente un ejemplo de publicaciones de los últimos años donde se pone de evidencia cómo la microbiota de distintas zonas del cuerpo afectan enfermedades que en principio no tendrían nada que ver. Y se ha visto, por ejemplo, que la microbiota intestinal afecta a problemas neurológicos, dando lugar a demencias o estando relacionadas con la demencia, con depresión, etcétera, etcétera. Fijaos que también en el caso de la microbiota de la boca se ha relacionado con la enfermedad del Alzheimer, que en principio no tendría porque no tiene nada que ver. Algunas enfermedades autoinmunes o el cáncer también se ha relacionado con la microbiota intestinal, y se habla en los últimos años del eje intestino-cerebro. Esto cada vez hay más artículos, más trabajos que están viendo que la composición de la microbiota intestinal afecta a aspectos neurológicos, ya os digo, y psicológicos, y están relacionados también con la depresión. También se ha visto que esta microbiota intestinal se ha asociado con diabetes y con la obesidad. Entonces, de hecho, hay individuos obesos, cuando se analizan la microbiota de estos individuos, se ve que tienen una composición claramente diferente a la que tienen los individuos que no son obesos, o por lo menos la proporción. Por lo tanto, el hecho de que seas obeso no quiere decir que sea por los genes solamente, sino que también va a depender en parte de esta flora que tú tengas. La microbiota humana que tiene un individuo no permanece constante, sino que va evolucionando a lo largo de las distintas etapas de la vida. El feto inicialmente es estéril, ¿vale? Normalmente es estéril, y luego veremos ahora que en el nacimiento ya adquiere los primeros microorganismos, y cuando es un bebé, pues la flora que tiene va a depender en parte también del tipo de alimentación, ¿vale? Entonces, en el caso de las que son alimentadas con leche materna, normalmente las bifidobacterias son las que más dominan.
Sin embargo, si se alumina con biberón o con leche que no sea directamente de la madre, hay mucha más diversidad. Hay más bacteroidetes y menos bifidobacterias. A medida que el niño se desarrolla, que crece, que interacciona, que toquetea, ¿no? Que va estando en contacto con distintos ambientes, pues aumenta esta diversidad, y en el caso del intestino, pues como ya empieza a alimentarse de otros alimentos, pues también va incorporando más microorganismos a esta flora intestinal. Cuando ya se llega a la edad adulta, pues básicamente los microorganismos dominantes son firmicutes, bacteroidetes y actinobacterias. En general, independientemente del lugar donde nos encontremos, las bacterias siempre son los microorganismos mayoritarios, y dentro de las bacterias son las gram positivas las más prevalentes. Y generalmente se ha visto que cuando hay un cambio en este balance, cuando descienden las bacterias gram positivas, lo que ocurre es que aparecen problemas asociados sobre todo a gram negativas. Otros microorganismos, otros filos menos dominantes son las proteobacterias y las verrucomicrobias. Pero bueno, estos serían los más importantes. Y luego también se ve que ya cuando son ancianos sí que hay una reducción de estos firmicutes y las bifidobacterias y aumentan los bacteroidetes y las proteobacterias. Veremos que hay distintos factores que afectan a esta composición, pero hay ciertas características que te permiten ver en qué zonas, digamos, en qué momento de la vida estás. Y de hecho hay una publicación reciente, hay varias, pero esta ya es de hace un par de años, donde se ha asociado la microbiota, tanto de la piel, de la boca como del intestino, con la edad cronológica. Es decir, si a ti te dan una muestra de esa microbiota y sin saber quién es el individuo puedes predecir la edad que tiene. Y la que más se acerca es la de la piel. Y te tiene entre alrededor, puede fallar como 4 años para arriba o para abajo. O sea que es una cosa que está como muy marcada, parece que no. Hay mucha variedad, pero luego cuando empiezas a analizar las poblaciones realmente es importante. Y esto se está utilizando ya incluso en clínica forense. Es decir, a partir de la microbioma que tenga el cadáver, tú puedes saber cuánto tiempo lleva muerto, por ejemplo. Hemos dicho que el feto está estéril y que empieza a adquirir la microbiota en el momento del nacimiento. ¿Vale? Aquí tenéis la microbiota de la madre en función de las zonas del cuerpo y la microbiota del recién nacido, y podemos ver que varía en función del tipo de parto, si es un parto vaginal, natural, o si es por cesárea. Entonces, si os fijáis aquí, cuando es por parto vaginal, tenemos una mayor variabilidad, veis aquí en este color como marroncito, claro, y la composición es claramente distinta a cuando tiene lugar mediante cesárea. Fijaros que mediante cesárea la cantidad de estafilococos que están presentes sobre todo en la piel, más que en la vagina, pues es mayoritario, es más importante que en el otro caso. Fijaos que aquí apenas en el parto vaginal apenas hay estafilococos, mientras que en la zona por ejemplo, del ano, que es más intestinal, hay más cantidad de estafilococos. Entonces vemos claramente como, por ejemplo, aquí Prevotella, que está mayoritaria aquí en lila, pues aquí no están esas cantidades. Tenemos unos colores claramente diferentes, solo por el tipo de parto que tenemos. Parece obvio esta adquisición a partir de la madre, porque hay un contacto muy íntimo y una convivencia. Sin embargo, se ha visto en los últimos años, este artículo es del 2023, es de este año, se ha visto que evidentemente la madre es fundamental o influye mucho en la microbiota. ¿Vale? Hay una transmisión vertical muy importante. Pero se ha visto que la transmisión horizontal también es muy importante.
Y más que de genética, de familiares, tiene más que ver con quién estás conviviendo. Claro, si convives con familiares, evidentemente sí que hay una armonización, hay más en común. Pero si tú vives, por ejemplo, estás compartiendo en un piso de estudiantes, pues se homogeneiza esa flora, parece increíble, pero hay una transmisión horizontal de esta microflora y se iguala. ¿Vale? Entonces, tanto heredamos las bacterias de la madre como compartimos estos microorganismos entre los convivientes. Este es un artículo bastante importante, tiene un montón de muestras de muchos tipos de raza, localizaciones y demás. La verdad que es muy interesante. Y las conclusiones que sacan son estas, ¿vale? Que es la convivencia hace que las microbiotas sean más parecidas. Si nos centramos en las distintas zonas del cuerpo, se ha visto que evidentemente hay una variabilidad a lo largo del cuerpo y que las comunidades en las distintas zonas se parecen más entre ellas que al resto. ¿Qué quiere decir? Pues aquí tenéis una representación, ¿vale?, de los microbiomas de distintas zonas del cuerpo. La que se ve muchísimo más clara es la de la cavidad bucal, aquí en verde, aquí arriba, donde vemos que todas las muestras se agrupan en una zona, mientras que la del intestino se agrupan aquí también están como muy conservada y claramente distinto al resto, mientras que hay otras que, digamos, se parecen un poquito más, ¿vale? Los microorganismos del oído, vemos que se ponen aquí abajo a la izquierda, y bueno, el resto se mezclan, ¿vale? Aquí tenéis lo mismo, pero un árbol, un dendrograma, pero lo que se ha visto es que hay una homología, estamos hablando de muestras de distintos individuos, evidentemente, entonces se parecen mucho más entre la zona que del individuo. Como os he dicho, el análisis de los microbiomas ha dado un salto cualitativo a partir de las técnicas de secuenciación, que es como se trabaja hoy en día. Los conocimientos basados en cultivos, que se llevaban a cabo décadas antes, pues daban unos resultados que las nuevas técnicas están dejando de lado, no solamente porque las superen, sino que nos están dando otros resultados muchas veces inesperados. Por ejemplo, el caso típico es de la piel. Siempre se hablaba de la piel, estaba de Staphylococcus epidermidis, sería el principal, y sin embargo se ha visto después de secuenciar que, si bien está presente, no es el mayoritario. Pero era como una especie de dogma que teníamos a partir de los cultivos, porque muchos de los microorganismos que estamos detectando por secuenciación no son cultivables o no son fácilmente cultivables. Entonces, cuando hacen los estudios de cultivo, no los aíslas. La identificación, supongo que esto ya lo hemos visto, lo vamos a pasar bastante rápido. Se utilizan a partir de genes que estén muy conservados, y sabéis que para bacterias utilizamos el 16S. Aquí tenéis un ejemplo de secuenciación de este gen, se comparan con base de datos, vemos a qué especies pertenecen y podemos sacar un perfil de microorganismos. Como vemos aquí en el panel B, lo que tendríamos es los distintos microorganismos que habría en una muestra de un individuo. Y luego, a partir de las distintas muestras de cada individuo, los distintos microbiomas de cada individuo, podríamos sacar dendogramas, que vemos aquí en C, donde cada número es un individuo distinto. Y, por ejemplo, se ha visto que los individuos enfermos con enfermedades infecciosas tienen un perfil claramente distinto a los de los individuos sin enfermedades infecciosas, individuos sanos. Por ejemplo, este clúster de aquí, 6 y 7, podría corresponder a un microbioma de enfermos, y estos serían un microbioma de sanos, por poner un ejemplo. El hecho de analizar los microbiomas es importante porque nos va a ayudar a tomar decisiones en determinados experimentos. Veremos en el próximo tema que para poder hacer estudios de infecciones necesitamos modelos animales, y se utilizan distintos modelos animales en función del tipo de infección. Pero a veces no sabemos si ese modelo es adecuado o representa realmente
las características del ser humano, por lo menos en ese tejido, en esa zona que estamos estudiando. Este estudio de aquí me sirve para mostraros dos cosas. Otra manera de representar, que supongo que ya lo conocéis, que es el análisis de componentes principales, donde a partir de una serie de datos, los que sean, no tienen por qué ser microbiomas, se utiliza para cualquier cosa, se transforma numéricamente cada variable y se le da un valor. El análisis PCA de componentes principales lo que hace es utilizar las variables con mayor variabilidad entre los individuos, representándolas en un eje. En este caso es un eje XY, donde PC1 es el X y PC2 es el Y. La variable 1 es la que tiene más variabilidad y la variable 2 la segunda que tiene más. Se podría incorporar una tercera variable en X con un eje X y Z, etcétera, etcétera. Da igual. Lo importante es que tú, al representar los números obtenidos para estas dos variables, que son las que más difieren entre los individuos, puedes ver una ubicación, un sitio que claramente te coloca distintos grupos. Este estudio de aquí es a partir de la microbiota vaginal de primates. El ser humano, las mujeres, serían los rombos rojos que tenemos arriba a la izquierda, y luego tenemos toda una serie de primates, los chimpancés, los que más se parecen serían estos azules, pero lo importante, lo que más me interesa, es los babuinos. Los babuinos son los verdes y los azules, estos que hay aquí. ¿Por qué me interesan los babuinos? Porque las monas, las babuinas, son las que tienen una estructura del útero y de la vagina más parecida a las mujeres. Entonces, durante muchos años, los estudios que se han llevado a cabo de distintas intervenciones de la vagina o del útero se hacían con este tipo de primates. Son más fáciles de trabajar, son más dóciles y mejor que trabajar, por ejemplo, con chimpancés. Pero cuando hacemos este análisis, lo que estamos viendo es que hay otros primates cuya microflora vaginal es mucho más parecida a la nuestra. De hecho, el ser humano es el único primate donde los lactobacillus son los prioritarios, los más predominantes. En el resto de primates la composición es distinta. Entonces estamos viendo cómo estudios del microbioma nos está diciendo que algunos modelos que considerábamos adecuados igual no lo son tanto. O por lo menos hay factores adicionales que hay que tener en cuenta. La amplificación que hemos visto y secuenciación por ARN 16, ribosómico 16S nos permite obtener unos perfiles, saber quién está de manera cualitativa y una relativa cuantificación de cada uno de ellos. ¿Vale? Pero realmente si queremos cuantificar cuántos hay de cada taxón, según lo que esté, el nivel al que estemos estudiando, la técnica ideal sería la PCR cuantitativa. ¿Vale? Esta PCR cuantitativa nos da valores mucho más fiables. Sabéis que utiliza distintas técnicas de fluorescencia, la amplificación en tiempo real y hay un sensor que va midiendo la fluorescencia a lo largo del tiempo. Cuanto mayor sea la cantidad de muestra, de ADN en la muestra, antes obtendremos el valor un valor límite, digamos, o umbral, perdón, de amplificación. Esto lo habéis visto, la PCR tipo real y cuantitativa, supongo, ¿no? ¿Sí? Entonces, no, entonces ya os digo, otros años se explicaba más. Aquí tenéis una diapositiva con los distintos métodos de secuenciación. Joseph, si yo lo he explicado, estupendo. Y luego simplemente os daré dos técnicas más que se pueden utilizar, que se han desarrollado muchísimo gracias precisamente a estas secuenciaciones masivas. Una vez que tenemos los datos de los genomas de los distintos microorganismos que hay presentes en las muestras en nuestro cuerpo, lo que podemos hacer es desarrollar técnicas diagnósticas que no requieran estar secuenciando continuamente. Como ya sabemos el perfil de microorganismos que hay, por ejemplo, en el intestino, pues si queremos analizar si ha habido una alteración, lo que podemos utilizar son lo que se conoce como filochips. Filochips son unos microchips, unas matrices, donde lo que ponemos son sondas
específicas para cada uno de los miembros de esta microbiota. Entonces, si nosotros sabemos que en el intestino hay, pues invento, 200 especies distintas, hay bastantes más, pues entonces ponemos unas ondas, realmente se ponen varias ondas para cada especie, para cada una de las especies que nos interesan, y a partir de la muestra del paciente extraemos el ADN, amplificamos el 16S, lo marcamos, pero no lo secuenciamos, simplemente hibridamos con el microchip y vemos a cuáles se une. Leemos la señal y nos va a decir la composición de esa microbiota. De esta manera podemos ver si hay alguna especie que haya desaparecido, e incluso se podría cuantificar en algunos casos de manera semi-cuantitativa y ver si ha habido, ya os digo, esta disbiasis se llama, cuando hay un cambio en la composición y en la cantidad relativa de los distintos componentes. Todos estos análisis que estamos diciendo basados en 16S y en otros genes parecidos van muy bien incluso al nivel de especie para poder identificarnos. Vamos a la base de datos y vemos la secuencia que yo tengo a quién se parece. Si tenemos que hacer estudios ya por debajo, para una misma especie, por distintas cepas, ya es más complicado. Entonces tenemos que utilizar otras técnicas como la del Multilocus Sequencing Type, el MIMST o MLST. En este caso, lo que se hace es, en vez de amplificar solo un gen, se amplifican varios genes y a partir de estos genes se secuencian y vemos a qué alelo pertenecen. Los comparamos entre ellos. Se le asigna un número, un perfil alélico, y luego a partir de este perfil alélico podemos comparar distintas cepas de la misma especie para ver si es la misma cepa muy parecida o son grupos distintos. Y esto se utiliza muchísimo, muy importante, por ejemplo, para ver clones de cepas que provocan infecciones a nivel mundial o en una zona determinada que se están diseminando. Esto también como cada vez la secuenciación es mucho más rápida y mucho más asequible, este MILS llega un momento que incluso ya se podrá sustituir por secuencio todas las cepas, pero en vez de secuenciar el 16S, lo que secuencio es el genoma entero. Entonces lo que hago es comparar genomas. Aquí estoy comparando, en este caso, 7 genes. De la otra manera puedo compararlos todos. Pero la idea es esa, es buscar distintos genes, no solo uno, para poder ver perfiles diferentes y poder diferenciar la evolución de las distintas cepas o los distintos aislamientos clínicos. Si nos centramos ahora en los microbiomas de las distintas partes del cuerpo, empezamos por la piel, y aquí tenemos distintos factores que afectan a esta composición. Hay factores que son propios de la persona, como puede ser la edad, ya lo hemos visto, el sexo o el tipo, en la zona de la piel. Veremos que hay diferencias en las distintas zonas de la piel. En este caso, al estar expuesto al exterior, el ambiente afecta muchísimo, tanto el clima, la localización geográfica, etcétera, etcétera. El estilo de vida o la ocupación, el trabajo, tiene un efecto crítico también en la composición de esta microbiota de la piel, y la higiene, evidentemente. Y luego hay algunas patologías que se han relacionado con esta composición, por ejemplo la diabetes. ¿Vale? Hay una relación, se ha visto, entre el microbioma de la piel y la diabetes. Evidentemente el estado inmunológico también va a influir. Si tenemos una respuesta que puede controlar más a los microorganismos que se van depositando, pues habrá una restricción mayor que si tenemos un sistema inmune más flojo. O por el contrario, si ya tenemos memoria porque anteriormente ya nos hemos encontrado al microorganismo, pues igual ya tendremos defensas específicas y evitaremos su colonización. Aquí tenéis un ejemplo de la diversidad de la microbiota en la piel en función del tipo del cuerpo. Es imposible entrar en detalle, obviamente. Que sepáis que los principales microorganismos que los componen son las propionibacterias, las colinebacterias y los estafilococos.
veis en la parte superior que las propionibacterias son más abundantes en la zona superior, mientras que en las extremidades de la zona inferior pues ya aparecen los estafilococos, por ejemplo aquí en naranja, ¿vale? Las propionibacterias son el azul oscuro este de aquí. Y luego van apareciendo proteobacterias, por ejemplo en esta zona, que veis que aquí prácticamente no hay, ¿vale? En esta zona de aquí. Es decir que, aunque son los mayoritarios, no significa que estén siempre en todas las zonas, ¿vale? Cada una de las distintas zonas presenta a su vez un microbioma distinto. La segunda microbioma que vamos a analizar, el nasal. El microbioma nasal es importante y digamos que aquí hay dos microorganismos que serían críticos en cuanto a su importancia clínica. Son el Staphylococcus aureus y el neumococo, Streptococcus pneumoniae. ¿Vale? La mayoría de los componentes que nos encontramos en esta zona son Streptococos y Staphylococcus. Hay más, ¿vale? Pero estos serían los muy abundantes. Y el hecho de que tengamos esos patógenos no significa necesariamente que siempre vamos a tener una enfermedad, una neumonía o una enfermedad respiratoria. De hecho, el ser humano es el principal portador o la principal fuente de infección, de transmisión del Staphylococcus aureus. ¿Vale? El estado de portador no es poco habitual. Lo que hay que tener es, a la hora de manipular alimentos, que por donde se transmitiría para provocar hartas infecciones, pues llevar a cabo unas normas y una higiene adecuada. Aquí tenéis un poquito el interplay, el juego que juegan entre ellos, sobre todo para controlar al estáfilo, ¿vale? El patógeno mayoritario y evitar que crezca en exceso. En primer lugar, todos los microorganismos de esta zona liberan moléculas antimicrobianas para controlar a otros. Serían estas flechas rojas marrones. Entonces, fijaos, por ejemplo, que el Staphylococcus aureus controlaría Moraxella. Esto que pone con son los Staphylococcus coagulasa negativos. Y fijaos que son los que más antimicrobianos sintetizan para controlar los niveles del resto. Además, los Staphylococcus coagulasa negativas sintetizan una proteasa que va a actuar específicamente para controlar Staphylococcus aureus. La proteasa ESP, aquí en azul, significa de serín proteasa exógena, la libera al exterior, y va a actuar sobre o bien las adhesinas que tenga el Staphylococcus, las moléculas para adherirse al epitelio del Staphylococcus, o bien en los receptores que hay en la mucosa nasal. ¿Vale? Son proteasas que degradan estas proteínas y evitan que el aureus se adhiera de manera fuerte. Entonces disminuyen su comportamiento. Otro microorganismo que actúa controlando el Staphylococcus aureus son los Streptococcus, que tienen la capacidad de sintetizar peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y este peróxido de hidrógeno se ha visto que es capaz de activar un prófago que está en el cromosoma de Staphylococcus aureus. Este prófago, cuando se activa y pasa a la forma lítica, pues evidentemente lisa el Staphylococcus aureus y también lo elimina. Y por último, también veis aquí en flechas negras que propionibacterium y las corinebacterias también afectan, modulan la adhesión de Staphylococcus aureus a los epitelios. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos que van a permitir controlar los niveles de los distintos componentes de la microbiota nasal. La microbiota oral es muchísimo más compleja y se ha estudiado muchísimo porque se ha relacionado con la enfermedad periodontal que provocaba pérdidas de dientes y muchos problemas de salud. Más o menos hay unas 700 especies distintas. La mayoría de ellas son bacterias, Streptococcus mutans y Streptococcus salivarius, Porphyromonas gingivalis, que provocan también caries y demás, y luego algunos estafilococos y lactobacillus. También encontramos algunos hongos y algunos virus. Lo importante es saber que es una microbiota muy compleja y que incluso dentro de la boca hay distintos nichos. Aquí separa lo que sería la lengua, el paladar, la mucosa bucal, y en cada una de estas zonas, si bien casi siempre están las mayoritarias,
pero hay unas zonas que son más ricas en unas que en otras. Lo importante de esta flora bucal es que tiene que mantenerse de manera que sea equilibrada, porque cuando esto no se mantiene aparecen enfermedades. No solamente hay enfermedades lógicas para la boca, que tengamos caries, enfermedades periodontales, que tengamos incluso cáncer de boca. Parece lo normal porque afecta aquí. Pero es que la salud bucal afecta a una serie de enfermedades que no tienen nada que ver con la boca. Es decir, la salud bucal está adquiriendo una importancia cada vez mayor porque se está asociando cada vez más a enfermedades sistémicas o de otros sistemas que no tienen nada que ver. Ya os digo, que tenga cosas que tenga que ver con problemas de caries, con pérdida de dientes, parece lógico. Pero que tenga que ver con enfermedades coronarias o enfermedades respiratorias, no es tan lógico. Incluso que se haya relacionado con infartos cerebrales, pues parece raro. Probablemente sea porque, si recordáis, hablábamos de la inmunidad de las mucosas que estaban conectadas por todo el cuerpo. Y el hecho de tener una infección en una mucosa determinada se transmitía al resto de mucosas, generaba memoria. Pues probablemente por estas mismas vías, por esta mucosa oral, el microorganismo podría propagarse, o bien el microorganismo o sustancias que sintetice el microorganismo, podía propagarse y afectar a otras zonas distantes del cuerpo. Cada vez se ven más casos, hay más información que apoya el hecho de que esta flora bucal es muy importante, y de hecho se está estudiando hasta incluso como tratamiento, tratar la flora bucal para evitar estos tipos de problemas. La microbiota intestinal. Vemos que hay dos grandes zonas. En primer lugar tenemos el intestino delgado, donde el flujo es muy rápido para evitar precisamente que las bacterias se adhieran a la superficie. Y en este caso lo que tenemos es un tiempo de tránsito muy cortito, 2-3 horas. Los niveles de bacterias son muy bajos, relativamente, 10 elevado a 5 por gramo. Y aquí básicamente lo que tenemos es la acción de nuestros enzimas para absorber moléculas como son monosacáridos, disacáridos y algunos almidones solubles. También adquiriríamos algunas grasas y vitaminas. Es en el intestino delgado donde tenemos el grueso de microorganismos, claramente. Hay un montón de bacterias diferentes y se van a encargar de llevar a cabo todos estos procesos de fermentación. Muchos de ellos son anaerobios porque los niveles de oxígeno son muy bajos en este caso. Y fijaos que son capaces de tanto digerir polisacáridos de la dieta como polisacáridos propios. Algunos de ellos que están en la mucina y que se van liberando cuando decíamos que liberaba la mucina para despegar a los microorganismos. Todos esos componentes son digeridos para recuperar el carbono y nutrientes y ser utilizados. ¿Quiénes son estos microorganismos? Pues los mayoritarios, ya os digo, algunos anaerobios como los clostridios, tenemos bacteroides, bifidobacterium y eubacterium. Siempre se habla de Escherichia coli como indicador fecal, pero realmente su presencia sí que es verdad que está presente, pero hay otros que están presentes en mayores cantidades, enterobacterias y estreptococcus. Un problema relacionado con esta microbiota es el tema del resistoma humano. Se ha visto que es una zona crítica para el traspaso de información entre bacterias, y se ha demostrado en los últimos años con nuevas técnicas que en esa zona hay un intercambio de plásmidos, de genes de resistencia a antibióticos brutal. Y esto se ha visto, se empezó a sospechar ya cuando aparecían niños con resistencias a quinolonas. Las quinolonas son antibióticos que no se le pueden dar a los niños. Entonces, ¿cómo puede ser que un niño que nunca está en contacto con una quinolona desarrolle estas resistencias? Entonces, cuando analizaron, se dieron cuenta que venían con la carne de pollo que se le estaba dando en las granjas a los animales. Hoy en día ya está prohibido utilizar antibióticos humanos en veterinaria, pero hace un par de décadas no era así. Entonces, a partir de ahí se vio que dentro del intestino aquí se estaban acumulando una serie de genes de resistencia que provocaban, que luego se diseminarían y provocaban que el tratamiento de las enfermedades fuese cada vez más complicado.
En los últimos años, además, en concreto, a partir de la microflora intestinal, se ha visto que cada vez son capaces de estos microorganismos de traslocarse, de atravesar esta mucosa y provocar enfermedades que hasta ahora no parecían estar relacionadas con ellas. Estamos hablando de enfermedades tipo inflamatorio y autoinmunes. Aquí estamos hablando de la enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, pero también diabetes tipo 1 o esclerosis múltiple, que uno diría, ¿y esto qué tiene que ver? Pues estos microorganismos, cuando son capaces de salir, provocan unas respuestas inmunitarias inflamatorias que son causa de este tipo de enfermedades. Ya os digo, se está empezando a analizar, estos son artículos relativamente recientes, desde el 22, y este creo que también era del 22 o del 23, y se está viendo que no ocurre siempre, sino que un microorganismo en un individuo no sale del intestino, pero en otro microorganismo sí que puede salir, ¿vale? Y además depende de las condiciones, o en función de quién tenga al lado, de quién sea el resto de microorganismos. Y que es un sistema muy complejo que se está empezando a entender, pero que cada vez se está más claro que está relacionado con este tipo de enfermedades que antes no sabíamos ni por qué eran, o si eran genéticas o a qué se eran debido. Cada vez se está viendo que hay más enfermedades relacionadas con microorganismos dentro de nuestro cuerpo. La última zona que vamos a ver es la microbiota vaginal, y ya haremos un descansito, donde vemos, como hemos dicho antes, los microorganismos mayoritarios son Lactobacillus, y hay 3 especies que son las que más se suelen aislar: Crispatus, Jenseni y Gasseni. Los Lactobacillus no están presentes en la vagina durante los periodos iniciales con las niñas, aparecen sobre todo cuando empiezan a sintetizar los estrógenos, y a partir de aquí estimula la mucosa y se produce el glucógeno. Y a partir de aquí sabéis que el glucógeno lo convierte en ácido láctico, que lo que hace es que el pH disminuya y tenemos un pH ácido vaginal que forma parte de las defensas de esta zona. Es decir, los lactobacillus controlan al resto de microorganismos. Cuando los lactobacillus, por lo que sean, disminuyen, por un tratamiento antibiótico o cualquier cosa, entonces aparecen problemas de, como he dicho antes, de vaginosis y vaginitis. Vaginitis es por levaduras, vaginosis por bacterias, ¿vale? Suelen ser por bacterias gram negativas, como os he dicho, el gram positivo lo eliminas o disminuye y aparecen gram negativos provocando problemas. Esta foto, que es la que nos han vendido siempre, pues también está modificándose en los últimos años, y se han hecho estudios de poblaciones de la microbiota vaginal a lo largo del tiempo en distintas mujeres, y se ha visto que no es tan estable, sino que depende en muchos casos hasta a nivel individual. Esta gráfica, cada color representa una especie, y lo que podemos ver básicamente es que hay algunas que son mucho más variables, hay más colores, como las de arriba, y otras que son casi monoespecie, ¿vale? Como las de abajo. Las 3 de abajo en rojo son los lactobacillus, aquí no se ve bien, un momento, que está muy pequeño. Crispatus, las 3 que os he dicho antes son la roja, la verde y la azul, ¿vale? Entonces fijaos que, por ejemplo, en las mujeres 24, 28 y 29 prácticamente se mantiene constante. Estas rayitas rojas que veis aquí abajo, no sé si los veis, son los periodos de menstruación, y entonces sí que vemos que hay una pérdida y por lo tanto una disminución, pero estos naranjas son otros lactobacillus. Entonces, aquí vemos que es como muy continuo. Este es otro lactobacillus de otra especie, ¿vale? Pero el mayoritario sigue siendo este. Sin embargo, en las mujeres 6 o en la 8 sí que vemos que hay un montón, una variabilidad muchísimo mayor, ¿vale? Por lo tanto, esta foto fija que tenemos de que siempre está el lactobacillus y los otros en menos, pues evidentemente a lo largo del tiempo vemos que en algunos casos sí que es estable, es la foto que teníamos, pero en otros casos la variabilidad es mayor, y además a lo largo del tiempo, según el momento, el día en el que tomemos la muestra, pues puede ser mayoritario uno u otro. ¿De acuerdo? En definitiva, tenemos que cada vez tenemos más información, cada vez vemos que es más complejo, y
cada vez estamos más seguros de que esta microbiota juega un papel fundamental, no solamente en enfermedades infecciosas, sino también en otro tipo de enfermedades autoinmunes, inflamatorias, etcétera, etcétera.